Bueno, vamos a empezar este día con un estudio sobre el Evangelio de Juan. Técnicamente es el Evangelio que hasta incluso bastantes escritores han mencionado que es el más simple de todos, pero el más difícil. Entonces, antes de empezar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos este día que nos has permitido estar reunidos en familia. También te damos gracias que nos permites compartir de tu palabra, así como también nos permites aprender de ella. Te agradecemos que también nos quebrantes a través de a la luz de tus escrituras y también nos enseñas cada día a soportar todo lo que nos rodea. Te pedimos que tú pongas en nosotros un corazón dispuesto, que quebrantes cualquier endurecimiento que tengamos, aún así aunque duela, que también quites cualquier estorbo del medio, sea físico, moral o espiritual, y que tu palabra pueda dar buen fruto en este día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una pregunta al aire. Para ustedes, ¿quién es Dios? El creador de todo. Ok. El Padre. Sale, vale. ¿Nada más? El principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Alguien más? ¿Algo más? Vale. Como tal, para entender quién es Dios, técnicamente exactamente quién es Dios es con lo que el escrito con el que empieza pues el Evangelio de Juan. Antes de entrar yendo con esto, hay que tener en cuenta, bueno, o mejor dicho, dos cuestiones principales, ¿va? La primera, no cualquiera es Dios, ¿va? ¿Por qué digo esto? Muchas veces nosotros como personas decimos, no, pues yo creo en Dios. Todo muy bien, todo muy chido, cada quien dice que cree en Dios, unos creen en Alá, otros creen en Buda, otros creen en uno de los tantos millones y millones de dioses que tiene el panteón chino y el panteón japonés en cuanto al sintoísmo. Los hindús tienen también miles de dioses, entonces a cuál de todos los dioses vamos a creer, ¿no? Y por si fuera poco, o sea, Dios no solamente involucra una entidad cósmica que rodea el universo, porque muchas personas incluso ponen como a un Dios su trabajo, su dinero, ponen como a un Dios un objeto, una mercancía incluso. O sea, hay gente que literalmente, o sea, ve el nombre de una marca y ese es su Mesías. El eslogan es su credo indiscutible y el logotipo pues es señal de la Santa Cruz, ¿no? O sea, y es incluso algo demasiado extremista que podemos pensar, pero la triste realidad es que sí ocurre. Entonces no cualquiera es Dios, todos estos pues son ídolos. De igual manera, muchas veces cuando queremos escribir quién es Dios, empezamos a describir las características de Dios. Sin embargo, una cosa es escribir qué es alguien y quién es alguien. Si por ejemplo, de nosotros mismos, o sea, yo doy una carta de presentación, digo, mi nombre es Josué Castañeda, licenciado en tal, mis gustos son estos, etcétera, etcétera. Al final estoy escribiendo pues una parte de quién soy, pero no realmente quién soy. Estoy escribiendo las características que pueden diferenciarme del resto, ¿no? Y el Evangelio de Juan técnicamente empieza específicamente a decirnos estas características, pero también nos dice una verdad infalible que el mismo Evangelio de Juan nos da. Y en el Evangelio vamos a ir al capítulo 1, del versículo 1. De hecho, hoy solamente vamos a estudiar hasta el versículo 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En estos 5 versículos, el apóstol Juan nos menciona exactamente quién es Dios y las características de Dios.
Vamos a ir a desglosando todo esto por partes. En el versículo 1 nos menciona algo muy importante y empieza con en el principio. El libro de Génesis empieza exactamente con las mismas palabras. Entonces, aquí lo que nos está mencionando el apóstol Juan es empezar a presentarnos a Dios como una característica fundamental de Dios, que es la eternidad. Dios no habita en el tiempo, por lo cual muchas veces filosóficamente incluso nos llegan a decir, oye, pero si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios, no? Y a partir de aquí empieza el razonamiento de los ateos, que se basan en que si nadie creó a Dios, entonces Dios se creó a sí mismo, pero entonces Dios no es Dios, y empiezan aquí a razonar puras marihuanadas, ¿no? La verdad es que lo que nos menciona en el principio nos está mencionando simplemente la palabra de Dios, que Dios ya estaba antes del principio, es decir, Dios es el creador del tiempo. Esto incluso lo podemos ver también en el libro de Génesis, cuando nos menciona en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La primera creación no fueron los cielos y la tierra, la primera creación pues fue el tiempo. Entonces es imposible que Dios habite en el tiempo, puesto que es una creación de Dios. O sea, Dios puede venir al tiempo y puede quedarse en la eternidad, sí. De hecho, la evidencia más clara de que Dios viene en un espacio donde hay tiempo, pues simplemente es la venida de Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia hace hincapié en esta primera característica fundamental de Dios, que es la eternidad, que Él habita en esta eternidad, que incluso aquí se confirma lo que en otras palabras anteriores menciona, me parece que es en Mateo, donde menciona los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá, porque al final lo que nos está mencionando la palabra de Dios es que Dios pues es eterno. Posteriormente menciona, y aquí es a donde damos quién es Dios. Nos menciona en el principio era el verbo. Cuando nos menciona en el principio era el verbo, simplemente nos está diciendo quién es Dios. Dios es el verbo. Y aquí podemos decir, oye, pero ¿quién es el verbo? O sea, ¿qué tiene que ver el verbo? Y cabe aclarar que el verbo no es el núcleo del predicado en este caso. El verbo, o la palabra verbo que utiliza aquí el apóstol Juan, es la palabra logos en el griego. De esta palabra logos, pues técnicamente se desprenden bastantes sufijos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tenga el término de logía, pues prácticamente proviene de esta raíz etimológica, la palabra logos. Ahora, para los griegos, el logos no era simplemente una ciencia, no era una filosofía, no era un simple pensamiento que tenían. Para los griegos, logos era la base fundamental de toda la existencia. Para los griegos, el logos era aquello, o así ellos lo denominaban, aquello que daba orden y que sostenía el todo lo que los rodeaba como tal era. En la actualidad muchos dicen, ay, es la madre de la naturaleza, otros dicen, no, es que el mundo siempre está en constante caos y todo tiene que estar en el caos porque nada puede estar en orden, que esa es otra teoría moderna, contemporánea en cuanto a la filosofía. Pero los griegos, a diferencia de los filósofos actuales, ellos buscaban cuál era el sentido de todo, de dónde provenía todo y por qué las cosas eran como eran. De hecho, de ahí parte Aristóteles para hablar de la sustancia de las cosas. Y de parte de la sustancia de las cosas viene la abstracción, que es la forma en que se piensa en la filosofía actual, abstraer un problema para poder luego interpretarlo y procesarlo y describirlo. Entonces, técnicamente lo que mencionaban mucho Aristóteles, por ejemplo, partió del trabajo de Platón de su maestro Sócrates, y todos los filósofos coincidían en que la única manera en que podían explicar las cosas era observándolas. Sí, entre ellos tenían diferentes puntos de vista, pero dentro de ellos siempre estaba esta concepción de que las cosas poseían un alma. Para ellos el alma no era un espíritu, sino mucho menos, sino era lo que hacía que las cosas fueran quienes eran. De hecho, de aquí partimos por eso, de la diferencia entre el qué es y quién es. Para los griegos, decir, por ejemplo, Aristóteles, yo soy Aristóteles, no era lo que soy, sino quién soy. Y a partir del quién soy, y esa era la pregunta con la que ellos siempre estaban, oye, ¿quién soy? ¿Cómo puedo describirme a mí mismo? Y a partir de allí empieza pues la rama de la metafísica, ¿no? O a mí de la metafísica antigua.
porque la metafísica actual ya es otro punto y aparte. A partir de este instante, pues por eso que, bueno, a partir de ese instante los griegos empiezan a tener una concepción más profunda sobre aquello que lo que hace que los rodea, aquello que ellos perciben. Y esta filosofía griega empezaron a expandirla a lo largo, pues, de incluso los pobladores de los ciudadanos. Recordemos que Grecia es conquistada por Roma y que también Israel es conquistado, bueno, realmente primero Israel es conquistado por Alejandro Magno, forma parte de la cultura helenística y finalmente, pues cuando Roma conquista a Grecia, pues también Israel pues forma a ser parte de Roma, ¿no? Entonces todos los pensamientos desde los vulgares, en este caso como los menciona la palabra de Dios, incluso que todos sean gente del vulgo, hasta los aristócratas de aquella época, todos ellos pues tenían una base sólida en cuanto a la filosofía griega. De hecho, de la filosofía griega parte el derecho romano y todo lo que tiene que ver con la cultura romana. De ahí que muchas veces en nuestra ignorancia pues los confundimos, ¿no? Entonces, cuando Juan hace mención al principio era el verbo, él les está diciendo a los griegos, ¿saben qué? Está muy bien que ustedes quieran entender el principio de las cosas, de dónde vienen las cosas, quiénes son las cosas o qué representan las cosas, la sustancia de las cosas, etcétera. Todo esto que ustedes están haciendo, yo ya tengo la respuesta. Y todo esto, esta respuesta simplemente es Dios. El Dios que yo les estoy presentando. Eso es lo que le está diciendo Juan en esta simple oración. En el principio era el verbo. Él le está diciendo todo lo que ustedes están buscando y que han pasado generaciones tras generación que no lo encuentran, todo ese sentido de la vida, todo ese logos, todo ese equilibrio, todo eso que están queriendo ustedes entender, ya está aquí, y ese es Dios. Entonces, simplemente lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que Dios es quien da fundamento a todo. No solamente, una característica sí es que es el creador, una característica sí es el amor, que es nuestro Padre, que es nuestra torre fuerte, etcétera, etcétera, pero al final todo esto tiene el fundamento de ser quien da simplemente todo el equilibrio. Y de hecho esto lo reafirma en el siguiente versículo, pero ahorita vamos a ir allá. De igual manera, lo que nos hace mención la palabra de Dios, con el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estas dos frases, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, nos hace alusión a una característica importante de Dios. La primera es la Trinidad. Actualmente existen varios pensamientos, no sé si llamarlos teológicos, en los cuales toman como base el arrianismo. El arrianismo fue un movimiento que surgió ahí por el año 100, 200 después de Cristo, en el cual ellos mencionaban que Jesús no era Dios. Y se basaban en este versículo precisamente. Es que ahí dice que el verbo era con Dios. O sea, entonces si está con Dios, no puede ser Dios porque son dos entidades diferentes. Y empezaron a enseñar que Jesús no era Dios. La iglesia católica, bueno, en aquel entonces la iglesia cristiana, suprime esta ideología, pero a partir del año 1800, que es cuando empieza esta secta de los testigos de Jehová, ellos retoman el arrianismo para decir Jesús no es Dios, es el primogénito de la creación, fue el primer ser creado, pero él no es Dios. Sin embargo, en primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 7, nos hace mención de otro hecho ineludible, otro principio bíblico, porque por más que querramos nosotros decir no, Jesús no es Dios, etcétera, y por más filosofía que le querramos meter, este versículo pues la derriba, ¿verdad? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aquí el Verbo pues simplemente simboliza al Hijo, en este caso Jesús, y el Espíritu, y estos tres son tres, no lo dice, estos tres son uno. Entonces lo que nos está mencionando es, ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una misma entidad, una misma persona, divididas en tres características diferentes. No voy a meter mucho en este tema teológico, porque esa no es la intención, pero sí es importante rescatar al menos un breve resumen de esto.
Cuando se hace mención a digamos, yo como persona tengo varias características, varios tipos, no de personalidades, pero sí de funciones. Por ejemplo, yo como estudiante funciono de una manera, me callo la boca y escucho lo que me está diciendo mi maestro, ¿no? Yo como trabajador, pues hago lo que me corresponde como trabajador, y cuando estoy como un papá, pues hago lo que me corresponde como papá. Entonces, son aspectos, o sea, soy una misma persona, o sea, en efecto, sin embargo, tengo tres funciones diferentes dependiendo en qué lugar me estoy desenvolviendo. Lo mismo es con la Trinidad. Como lo mencionamos hace un momento, Dios no habita dentro del mundo humano. Simplemente ¿por qué? Porque si Él habitara en el mundo humano, pues técnicamente todos terminamos fulminados, ¿verdad? Puro pecado, o sea, todos estamos en pecado y que de repente llega la gloria de Dios, pues hasta Moisés le dice, ¿sabes qué? Apártate tantito porque vas a terminar muerto ahí, no tan solo por mi gloria. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Pues encarna en Jesucristo, cumple la función de ser el sacrificio expiatorio por el perdón de los pecados. Y el Espíritu Santo, ya una vez hecho el sacrificio, pues tiene la función de guiarnos, que muera dentro de nosotros para poder guiarnos, darnos dirección y para poder incluso permitirnos interpretar la palabra de Dios. De igual forma, nos hace mención en Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 12 al 13. No, insisto, no tampoco voy a entrar tanto en temas escatológicos, pero nos hace mención en esta parte. Y los 12 y 13. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículos o más en capítulos anteriores, cuando Juan dice que empieza a llorar y empieza a mencionar, oye, pero ¿quién será digno de abrir el libro de la vida? El libro de los sellos, el juicio, perdón, le hacen mención. ¿Sabes qué? ¿Para qué lloras? ¿Para qué su berrinche? Mira, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio inmolado, ahí Él los va a abrir los sellos. Y este mismo Cordero inmolado, que está representado como un jinete blanco, pues al final es el que también nos menciona en Apocalipsis capítulo 19, versículos 2 al 3. Es decir, este Cordero inmolado nos menciona también la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios, o que es Jesucristo en persona. Entonces, en resumidas cuentas, el Verbo es Jesús. Y cuando se hace mención y el Verbo era Dios, quiere decir que Jesús es Dios. No requerimos de una extensa filosofía, no requerimos siquiera de empezar a sacar versículos de contexto, porque si unimos todo esto, pues técnicamente nos revelan esta verdad. Ahora bien, aquí es curioso que solamente Juan usa la palabra verbo en toda la Biblia. En ninguna otra parte de la Biblia encontramos la palabra verbo de ninguna forma utilizada. De hecho, Juan es el único que utiliza esta palabra. Y aquí pues también vienen los testigos de Jehová muchas veces a decirnos, ¿sabía que su Biblia tiene un error en primera de Juan? Y empiezan a decir que tenemos errores de traducción. Y muchas veces esto parte incluso de decir, no, es que era la visión de Juan, es la opinión de Juan y Juan es el que piensa esto. Y como en todo, pues tenemos que analizar al autor, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar dos verdades fundamentales en cuanto a la palabra de Dios. Toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, toda la palabra escrita en la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, es imposible que Juan sea un autor, más bien lo podemos tomar como un coautor, ¿no? O como simplemente el escriba que estaba escribiendo lo que el Espíritu Santo le estaba inspirando a escribir. De igual forma, hay que tomar en cuenta cuál fue la formación de Juan. Juan, actualmente los historiadores concuerdan en que era discípulo pues de su tocayo Juan el Bautista. De hecho, más adelante en el estudio de Juan vamos a ver esa parte. Y lo que ellos hacen en mención es que Juan, pues o más bien refiriéndome a Juan el apóstol, vivió bastante tiempo con Jesús, y sin embargo, y muchos también incluso creen que fue el más joven de todos los apóstoles. Que todos los apóstoles sí estaban así, ya que tenían sus edades, incluso tenían familia, etcétera, pero que Juan era el único que pues, era el chavito, ¿no? Por así decirlo. Y al momento en que nos hace mención que Juan era joven,
Y pues, o sea, de hecho, esto lo sabemos, o lo podemos determinar por el apodo que le ponen, que es hijo del trueno. O sea, no porque fuera travieso, sino simplemente porque era muy enérgico, y una característica de la juventud, pues es esta, ¿no? Que somos enérgicos, que tenemos sueños, que estamos allí siempre con la cabeza en las nubes, o pensamientos que a lo mejor a más gente dice, no te sirve de nada, pero pues así somos nosotros, ¿no? Entonces, al momento en que Juan está escribiendo toda esta parte, muy probablemente ya será en un tiempo de madurez en su persona. Ya cuando él ya había crecido, él ya había compartido la palabra, ya había incluso ayudado a llevar a cabo diferentes acuerdos en diferentes concilios. Y Juan no tendría algún motivo personal para decir es Dios, Jesús es Dios. De hecho, si incluso quitamos el Evangelio de Juan y nos vamos a la palabra de Dios directamente, por ejemplo, el apóstol Pablo también nos hace mención que Jesús es Dios. No podemos entonces caer en la falacia de decir, no, es que Jesús no es Dios porque solamente Juan lo dice, sino si confirmamos que toda palabra es inspirada por Dios, y también tomamos en cuenta que no es solamente Juan, sino que también Jesús incluso se presenta en el Antiguo Testamento de diferentes maneras, y que en varias partes se le hace mención que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios mismo, pues no nos queda otra más que confirmar que Él es Dios en persona. Ahora bien, nos hace mención, era en el principio con Dios. Esto que simplemente nos menciona que toda la creación fue hecha tanto por Dios como por Jesús. Esto lo confirma en el siguiente versículo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, pues fue hecho. O sea que si Jesús, actuando conjuntamente con Dios como una sola persona omnipotente y todopoderosa, no hubieran creado nada, pues no hubieran creado las cosas, pues nada hubiera sido hecho. Y hasta mencionan que él está atribuyendo este poder creacionista directamente a Jesús. Y pues hay que insistimos, si rescatamos en Génesis capítulo 1, versículo 1, menciona en el principio era el cielo y la tierra estaba desordenada y vacía, y ¿cómo es menciona? El espíritu de Dios se deambulaba por la faz de la tierra, etcétera, no recuerdo. Entonces, toda esta parte nos está mencionando simplemente que Jesús es Dios, relación directamente con Dios, y le da la atribución de ser el creador de todo. De igual manera, nos hace mención en Juan, en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora bien, nos está mencionando otras dos características fundamentales de Dios y de Jesús, y por lógica de Jesús. La primera es que en Él está la vida. Nos hace mención, me parece que es Juan capítulo 5, no va a tocar mucho, pero también vamos a estudiarlo posteriormente, que menciona a Jesús, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, menciona a Jesús, entonces, yo soy quien da esa vida, yo soy quien les da sustento, yo soy la fuente de toda vida. O sea, es otra característica fundamental de Dios. O sea, Dios no solamente es el que me da de comer, no es solamente al que voy ahí a la iglesia los domingos, no es ese Cristo compungido que está ahí todo crucificado con carita triste que tengo en la cabecera de mi cama. O sea, Jesús es el dador de vida. De ahí deriva el hecho de que Él haya sido el sacrificio idóneo para la expiación de todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. De igual forma, hace mención, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que simplemente cuando no estamos en tinieblas o estamos en oscuridad, no puede haber vida. Así de sencillo. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, no puede haber tampoco luz. No puede existir nada que nos ilumine, y si no hay luz, estamos lejos de Dios y no hay luz, por lógica, pues no hay vida. Por de ahí que menciona el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, que todos estábamos muertos, que todos estábamos condenados a muerte. De igual forma hace mención el apóstol Pablo
en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y menciona que también justos ni uno solo, es decir, que simplemente nosotros al estar alejados de Dios, merecíamos toda la condenación, merecíamos la muerte, merecíamos simplemente pues que nuestra existencia fuera fulminada por la misma circunstancia que no había vida en nosotros, y no hay vida en nosotros, no porque no estemos vivos, sino simplemente porque estamos alejados de Dios, alejados de Jesucristo, que es la fuente de esa vida, que es la fuente de esa luz. Podemos nosotros salir a la calle, ver a toda la gente allí y decimos, no, pues pobrecitos, todos se ven alejados, y empezamos a criticarlos, a juzgarlos, y empezamos ahí a odiarlos, ¿no? Y ojo, no quiere decir que Dios no sea un Dios de, todo peace and love, o Dios también odia. O sea, y Dios incluso nos hace mención en Proverbios capítulo, me parece que 16, que Dios incluso aborrece, o sea, odia a aquellos que tienen sus pies apresurosos para hacer el mal, es decir, aquellos que no solamente buscan hacer el mal, sino que disfrutan haciendo el mal. No por una condición de, ay, pobrecito, está pecando, ay, mi vida, discúlpame. O sea, no, sino simplemente porque ya es gente que ya su corazón está tan endurecido que a pesar de que la palabra de Dios les lo escuchen, ellos deliberadamente eligen desobedecer a Dios y disfrutar del mal que están haciendo. Y esto ya es algo que Dios sí realmente odia, no solamente al pecado, sino incluso al individuo mismo. Pero de eso a estar mandando a todos al infierno hay un largo trecho realmente. O sea, antes de mandar a la gente al infierno tendríamos que llevarles el evangelio. Les llevamos el evangelio, un mensaje de salvación. Y de hecho, nosotros no tenemos la facultad de mandar a nadie al infierno, esta facultad solamente le pertenece a Dios. Nosotros sí podemos decirle a la gente que está alrededor de nosotros en pecado que pues hay un infierno real, que hay una consecuencia de su pecado, que esta consecuencia es que simplemente van a estar muertos en vida, pero la realidad, o triste realidad para ellos, es que si ellos deciden deliberadamente rechazar a Cristo, rechazar la salvación, Dios tampoco les va a decir, ay, pues te obligo, ahí te voy a disfrazar a una diosa prehispánica que tienes y la voy a pintar de morena y la voy a vestir de oro para que la laves como a la madre de Dios. O sea, Dios no va a hacer esto. O sea, recordemos que Dios no es la verdad, no es un espíritu engañador. El espíritu engañador viene y sigue siendo Satanás. Entonces ahí vamos a pensar realmente pues de dónde vienen todas estas idolatrías, ¿verdad? Todos estos ídolos realmente. De igual forma nos hace mención que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Aquí me hace mención de otra característica fundamental de Dios. Simplemente que es misericordioso, que es invencible y que incluso en la redención de pecados todas las cosas por Él son hechas nuevas. No me lo dice de forma explícita, pero sí viene de manera implícita. ¿Por qué? Antes yo estaba en tinieblas, porque estaba alejado de Dios, estaba muerto en vida, estaba condenado a muerte, técnicamente pasando por el pasillo de la muerte que tiene muchas cárceles. Estaba yo en depresión a lo mejor, estaba en fornicación, estaba a lo mejor en drogadicción, lo que sea. Y pues estábamos en tinieblas todos. Aceptamos a Cristo, aceptamos la salvación, eso quiere decir que ya hay luz en nosotros, ¿no? O que ya estamos en la luz. Entonces, cuando menciona que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, simplemente me está mencionando, una vez que ya estás en la luz, pues no puedes regresar a las tinieblas. No puedes perder la salvación. Si pecas, sí, porque muchas veces nos alejamos de la luz y empezamos a adentrarnos en las tinieblas. Pero la luz es tan intensa que resplandece y no va a permitir Dios que esas tinieblas nos gobiernen de nuevo, sino que al contrario, la luz va a resplandecer más para llevarnos a Cristo nuevamente. Que muy seguramente eso va a doler, pero eso es lo que Dios incluso va a hacer con cada uno de nosotros en cuanto nos estemos alejando. Ahora bien, vamos a una pregunta fundamental. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo crees que conocemos a Dios? A través de su palabra. Uh-huh. A través de la Biblia. Ok, ¿tú, Mol? Bueno,
En Juan capítulo 14, en el versículo 7, igual manera nos hace mención la palabra de Dios. Si me conocen a mí, si me conocen, también a mi Padre conocen, y desde ahora le conocen y le han visto. En el contexto, pues le dicen, oye, le dice Felipe y Tomás, oye, preséntanos a Dios, enséñanos a Dios, porfis, porque para que creamos en Él de verdad. Y mucha gente hace esto realmente. Mucha gente quiere milagros, quiere que le curen sus enfermedades, ahí quiere que le hagan un milagrito financiero, un milagrito en cuanto a su matrimonio o en cuanto a sus hijos. Y hay mucha gente que siempre está cayendo milagros. Y muchos dicen, yo creo por los milagros. Y hay otros que dicen, yo no creo hasta no ver, no creer. Tristemente, el diablo es capaz de hacer milagros. Satanás es el padre de mentira y nos hace mención la palabra de Dios que hasta incluso Satanás en el libro de Job hace llover fuego del cielo. Crea tornados. O sea, si crea tornados, si crea fuego del cielo, que no te cure del cáncer. Que Satanás no haga que tu hijo regrese otra vez contigo. Que Satanás no haga que se levante una iglesia. Que Satanás no haga que una estatua hable o que llore sangre. O sea, lo puede hacer, obviamente. Pero Satanás solamente puede actuar en los límites que Dios le permite. A diferencia de Dios, que puede actuar sin ningún tipo de límite. Y de aquí viene otra parte. La gente quiere milagros y dicen, es que yo quiero esto, quiero aquello, y empiezan a pedir a Dios y ven a Dios como un genio de la lámpara que todo se los va a cumplir. O sea, y eso solamente nos hace ser niños caprichosos. Realmente, o sea, si mi hijo me empieza a decir, papá, y quiero un dulce, y quiero un huevito, y quiero esto, y quiero aquello, o sea, yo, tontos, que se los compraría todo así cuando me lo pidiera. ¿Por qué? Porque eso, lejos de hacerle un bien, al contrario, lo va a volver un flojo, lo va a volver un parásito. Entonces, Dios no permite que todo esté, como decimos los mexicanos, peladito y a la boca, ¿verdad? Dios no permite que todo, ten tus deseos, porque sí, soy el genio de la lámpara. O sea, ¿quieres ídolos? Hay un montón de ídolos allá afuera. Hay mucha gente que dice, es que yo le pido a Dios por un trabajo, y ya saliste a buscar trabajo. Ay, no, es que estoy esperándolo aquí, mientras estoy viendo Facebook, pero ya puse en mi muro que si saben de algún trabajo me digan. O sea, no tiene sentido. O sea, la palabra de Dios nos hace mención incluso que nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. O sea, tenemos que incluso trabajar por las cosas, no en favor de nosotros, sino como tal, para Dios. O sea, Dios no tuvo a Josué ahí, vas a conquistar Canaán, pero quédate ahí tiradote llorando por Moisés, sino ven, levántate y ve, o sea, ataca. Yo te voy a dar la victoria, pero tú llega y dale, ¿no? Pero pues a la gente le gusta lo rápido y lo que tenga el mínimo esfuerzo. Entonces, al momento de que nos hace mención esto, la palabra de Dios, de que muchos quieren milagros, quieren ver, quieren sentir, quieren percibir, a lo mejor sí van a ver milagros y se van a emocionar. Y a lo mejor si le dicen, sí, yo entregué mi vida en Cristo, pasan 3 meses y resulta que otra vez están como la puerca regresan al lodo, como el perro regresan al vómito. No son palabras mías, son palabras que están en la Biblia, ¿eh? De igual forma nos hace mención Juan 5, 36, 39. Lo siguiente es Jesús pues, respondiendo a los fariseos cuando ellos le dicen, cuando los fariseos le dicen, a ver, ¿a poco sí eres Jesús? ¿A poco sí eres Dios? Y él les contesta, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, o sea que Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Simplemente no podemos percibir físicamente a Dios por más que lo querramos, ¿verdad? Ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Y aquí sentencia Jesús, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Simplemente aquí Jesús sentencia una verdad que no podemos pasar desapercibida. Toda la palabra, todo el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Porque recordemos, los fariseos no tenían el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan, no tenían las cartas de Pablo, no tenían las cartas de Juan y de Pedro, no tenían el Apocalipsis. O sea, el Nuevo Testamento prácticamente es algo nuevo. Los escritos aproximadamente datan entre el año 60 hasta a partir del año 60 después de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento, insisto, es algo prácticamente pues novedoso. Sin embargo, lo que nos hace mención la palabra de Dios entonces es que todo el Antiguo Testamento da testimonio de quién es Jesús, de quién es Dios. Técnicamente podemos resumirlo así. La palabra de Dios simplemente es la carta de presentación que nos da el panorama a nuestro entendimiento de quién es Dios. ¿Y a qué Dios nos presenta? Primero nos menciona quién es Dios y después nos presenta las características de Dios. Después de darnos características de Dios, qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta a Dios, y también nos hace mención qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que no quiere de mí. Muchas veces estamos, Dios, revélame tu voluntad, pero no leemos la Biblia. Dios, ayúdame con este problema que tengo, y no abrimos la Biblia. Dios, revélate ante mí, y queremos que se nos aparezca en un sueño revelándonos las cosas. Este no es Dios. Jesucristo lo dice más claro que nadie. ¿Quieres conocerme? Pues mira, o sea, además, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer al Padre? Tienes que conocerme primero a mí. ¿Cómo vas a conocer a mí? Lógicamente, ha pasado más de 2000 años y no es como que, ay, hola Jesús, ¿cómo estás? Ay, yo muy bien, tú muy bien, Pedrito. O sea, no va a llegar Jesús haciendo esto. Y hay gente que tontamente quiere esto. Hay gente que ridículamente quiere que Dios o Jesús se les aparezca en un sueño, en su lecho de muerte, algunos, en su viaje astral lleno de drogas y sustancias psicoactivas, que sea Jesús mismo que les tome de las manos y les diga, hola hijo, ¿cómo estás? Ya no te destruyas, por favor. O sea, esto, insisto, no va a suceder. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que suceda, puesto que ya está la palabra de Dios ahí. Jesucristo no está mencionando escudriñen sus sueños, no está mencionando escudriñen sus ideas, no está diciendo escudriñen las filosofías orientales, escudriñen las filosofías del mundo, no menciona escudriñen al budismo. O sea, Jesús menciona escudriñen las escrituras, porque estas son las que dan testimonio de mí. Simplemente, no solamente leas una Biblia, escudriña la Biblia, estudia la Biblia, aprende de esa Biblia. E incluso nos hace mención Jesús, y como lo que ahorita vimos en Juan 5:36, o sea, ustedes se saben la Biblia, pero no la tienen dentro de ustedes, saben la palabra, pero la palabra no vive dentro de ustedes. ¿Por qué la palabra no vive dentro de ustedes? Porque para ustedes leer la Biblia es una religión más. Querer conocer de Dios no es, me porto bien y voy a la villita de rodillas, pegándome con un cactus en la espalda y en mi pechito me aculpa por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún momento la palabra de Dios nos hace mención de estas ridiculeces realmente. ¿Por qué? Porque lo que nos menciona la palabra de Dios simplemente es, ¿quieres conocerme? Ahí está la escritura. No, o sea, y no solo que nada más te aprendas la Biblia, sino que realmente la vivas. Pero ¿cómo la vas a vivir si no la lees? O más bien si no la memorizas. ¿Cómo la vas a memorizar si no la lees? ¿Cómo la vas a leer si ni siquiera la tienes a la mano? Si ni siquiera la buscas. Desperdiciamos 3 horas, 4 horas diarias en redes sociales, en hacer tonterías que muchas veces a la gente ni le importa. Desperdiciamos horas editando una foto para que se vea chida. Desperdiciamos horas a lo mejor en la borrachera, con las caguamas, con disque amigos o disque amigas. Desperdiciamos el tiempo realmente, incluso en actividades que no nos dejan absolutamente nada de provecho. O sea, que lejos de
edificarnos, al contrario, nos está deteniendo. Menciona el apóstol Pablo, no todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Es decir, no necesariamente todo es pecado, pero hay cosas que no te van a ayudar en absoluto y que lejos de ayudarte te van a estancar. De aquí incluso hablamos de un estado de conformismo, y pues le duele a quien le duele un estado mediocre en cualquiera de los sentidos, sea físico, moral o espiritual. Dios no nos hizo para que estemos estancados en un mismo punto. Dios nos hizo para que sigamos avanzando, para que nos sigamos perfeccionando. El hecho de que simplemente tengamos una Biblia en la mano y que digamos que seguimos a Cristo no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es que seamos discípulos de Cristo, y un discípulo realmente busca no solamente aprender de su maestro, sino vivir como su maestro para poder analizar y estudiar como su maestro, e incluso poder impactar como su maestro lo hizo. De ahí que en la filosofía se parte de este principio de Sócrates fue discípulo de Platón fue discípulo de Sócrates. O sea, no era como que solamente ahí voy a la escuelita una hora a la semana y medio aprendí y con eso me voy. No, sino que realmente ellos estaban tiempo completo. De ahí por eso que la palabra de Dios utiliza este término discípulo, porque los discípulos en la antigua Grecia eran alumnos de un maestro que incluso vivían con este maestro y que todo el tiempo estaban pegados a este maestro para aprender de este maestro. Es lo que nos menciona Jesús. O sea, yo no quiero que sean mis seguidores. O sea, yo no ni que requiero ir a followers. O sea, no requiero likes. O sea, yo requiero discípulos. Es lo que nos menciona Cristo. O sea, ustedes son mis discípulos, también tienen derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando ustedes son mis discípulos, también tienen derecho de ser llamados mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, mi familia. Precisamente aquí todo esto que estamos conectando, la Biblia nos lo revela. Y nos lo revela a lo largo de la vida de Jesucristo, a lo largo de sus enseñanzas. Entonces, si yo quiero conocer de Jesús, paso número 1 no es ir a una iglesia y decir me culpa y fingir arrepentimiento. Paso número 1 es buscar de Cristo, buscar de Dios. ¿Y cómo busco lo que Dios quiere decirme? Pues a través de la Biblia. Dios no me va a revelar absolutamente nada en sueños, no me va a revelar absolutamente nada en una visión extrabíblica. Y si en dada situación algún mensaje llegara de una fuente que es foránea o fuera de la Biblia, esta es el mensaje, y la esencia del mensaje tiene que ir de acuerdo con este libro. No puede contradecirse. Porque sí, tenemos a varios pseudo profetas que dicen yo soy el profeta de todas las naciones y todas las religiones. Y hasta donde recuerdo menciona la palabra de Dios que se levantarán profetas, porque que la gente con comezón de oír escuchará a los profetas que se levantarán para poder darle a tole con el dedo a la gente y llevarlas a la condenación. Son los únicos profetas que puedo pensar que se levantan en la actualidad. Hay quienes mencionan, no, es que el apóstol mencionó que en un sueño que este era el año de México. En ninguna parte de la Biblia veo eso. Al contrario, la palabra de Dios me enseña que conforme avancen los tiempos las cosas van a ser peores. Incluso hace mención la palabra de Dios que así como en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, ahí sean los últimos días antes de la llegada del Hijo del Hombre. Entonces todo lo que actualmente se profetiza, entre comillas, nada, no está relacionado con la palabra de Dios y parte de vivencias extrabíblicas que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios. Pero insisto, nuestra primera base es no solo escudriñar, primero leer la Biblia, estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, aprender la Biblia y vivir la Biblia. De nada me sirve a mí decir, soy cristiano, pero eso sí, con lengua de serpiente. De nada me sirve a mí decir, soy cristiano, pero alguien me pide ayuda y yo, solo le sé que se huele a pipí. O sea, no. O sea, de nada me sirve llamarme cristiano con esto. Y si hay un endurecimiento en mí, que simplemente yo todo el tiempo estoy amargado, estoy todo el tiempo de malas, enojado, deprimido, etcétera, o sea, hay un problema grave en mí que tengo que entregar en la cruz del Calvario, y si no lo entrego, créeme que Dios lo va a destruir de una manera en que no te va a gustar, porque así va a suceder. De igual forma, si yo estoy luchando contra un pecado y quiero trabajar con ese pecado, Dios va a trabajar con eso y vamos a caer y nos vamos a resbalar y nos vamos a ensuciar, pero Dios nos va a volver a limpiar.
De ahí deriva que nos mencione que no podemos regresar nuevamente a las tinieblas. Pero también nos menciona el Evangelio de Juan que hay gente que ama las tinieblas y hay gente que voluntariamente quiere pertenecer a las tinieblas. De nosotros depende a quién queremos pertenecer, si a Dios o a las tinieblas. Si queremos pertenecer al mundo o a Él. A quién queremos agradar, a los hombres o a Dios. Y insisto, queremos conocer a Dios, empecemos por abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos cristianos llevan 1 año, 2 años pues así que en Cristo? Y digo cristianos entre comillas. Y muchos de ellos ni siquiera una sola vez han terminado de la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Hay quienes dicen, es que no se puede leer la Biblia. La Biblia se puede leer y se puede memorizar. Si no se pudiera memorizar, no existiría este librito. Porque precisamente pues, los judíos se tenían que memorizar todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, sin mentir. O sea, no solamente el Pentateuco, sino incluso los libros proféticos y demás, es todo este cotorreo que está aquí. El Antiguo Testamento es este chiquito que vemos acá. O sea, los judíos aprendían esto. De ahí deriva que Jesús les diga, ¿cómo se aprende la Biblia pero no la viven? O la palabra pero no la viven. O sea, ellos aprenden ese librote. Aprendían una gran cantidad de información y tristemente solo hacían eso, aprender información. Pero Jesús nos manda no solamente a aprender la información, sino a conocer de Dios y a vivir la palabra que Él nos ha regalado. De ahí también se desprende la parábola de la casa en la arena y la casa en la roca. Todo eso se desprende de aquí. Entonces simplemente lo que Jesús me está mencionando es, ¿quieres conocerme? Abre tu Biblia. Termina tu Biblia. Estudia. Una vez que ya terminaste tu Biblia, que ya terminaste de leer Génesis, Apocalipsis, ahora empieza a aprenderte la Biblia. Empieza a memorizarla, empieza a escudriñarla, empieza a saber por qué dije esto, por qué te lo dije, o por qué te lo ordeno, por qué te mando a que seas valiente, por qué te mando a que seas piadoso, por qué te mando a amar a tu prójimo aunque tu prójimo no coopere. Entiende por qué te estoy diciendo todo esto. Y ya una vez que lo entiendo, ahora empieza a vivirlo. Oye, pero yo no lo puedo vivir por mi propia cuenta. Yo no puedo porque simplemente me gusta lo malo. Ezequiel capítulo 36, versículo 30-31, nos hace mención. Y entonces les daré un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón de carne que reemplaza el corazón de roca que tienen. Estoy parafraseando obviamente. Para que ustedes sigan mis mandamientos y me amen realmente. No es en mis fuerzas que yo ejercito la palabra de Dios, es en las fuerzas de Dios. Pero eso va a ir en la medida en que yo esté dispuesto a conocer a Dios. Si a mí no me interesa a Dios, nada de esto va a ocurrir. Y pues yo seguiré amargado, seguiré estresado, seguiré con los mismos problemas que vengo arrastrando desde antes de convertirme a Cristo. Y lo único que cuando levante mi mirada y diga, Dios, pero ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me has transformado? Porque tú no quieres ser transformado, porque tú quieres seguir endurecido, porque tú quieres seguir en tinieblas. Y ahí van a haber de dos sopas. O Dios nos quiebra las patitas como a las ovejas para que dejemos de estar ahí de latosos, o la segunda nos llama a casa antes del tiempo. Entonces depende de cada quien, pues, saber hasta dónde quiere llegar en su cristianismo. Y como lo mencioné anteriormente, nos vamos a equivocar, vamos a caer. El problema no es cuántas veces caigamos. Porque hasta incluso en la escuela te llegan a mencionar, aprender es equivocarse. La única manera, por ejemplo, en que aprendes matemáticas es equivocándote. La única manera en que vas a aprender a sumar y restar, a multiplicar y dividir, a que vas a empezar con ecuaciones diferenciales, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial integral, cálculo avanzado, cálculo multivariado, etcétera. Todo eso solamente lo vas a aprender de una manera, equivocándote. Cuidado. Incluso Albert Einstein, uno de los más grandes matemáticos que ha tenido la historia de la humanidad, fue una persona que se equivocaba constantemente en matemáticas. No creas que le salió viendo todo a la primera, se equivocó este hombre, pero ¿qué fue lo que lo hizo ser pues tan bueno en esta ciencia? Pues simplemente que estaba duro y dale.
Así nosotros tenemos que estar con la palabra de Dios, duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. Insisto, es como en la escuela, me voy a equivocar, se me van a pasar las cabras, a lo mejor no despejé bien X porque no le puse el signo negativo, puede ser, comúnmente sucede, pero al final, el hecho de que te equivoques no va a decir que Dios, que Jesús agarre y, te volviste a equivocar, órale, para el agua de fuego, yo daré una patada para que se le quite, o sea, Jesús no va a hacer esto, Jesús al contrario te va a levantar y te va a levantar y te va a traer hacia Él. Ya sea que tú le des la mano o que le des la oreja, pero Él te va a agarrar de algún lado. Depende de ti, pues cualquiera, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer técnicamente Jesús. Y de ahí deriva el hecho de que, insisto, no podemos regresar a las tinieblas. Pero depende de nosotros cuánto tiempo queremos estar en la luz. Y si no queremos estar en la luz, pues simplemente Dios va a permitir, incluso, porque insisto que no estamos a fuerzas, que nos apartemos de Él, solamente para darnos cuenta qué tan miserables somos si estamos sin Él. Y si aún así yo decido en mi propio orgullo endurecerme, Jesús me va a dejar que me endurezca, pero como yo soy su hijo, me va a llevar a casa antes de tiempo. Oye, ya te pegaste, ten cuidado, ya no hagas favor. Me va a llevar a casa antes de tiempo. Es decir, me muera, sin cumplir el propósito original, tal cual como pasó con Adán y Eva. Esto depende de nosotros, pero pues siempre es la invitación abierta, hay que estudiar, leer nuestra Biblia, estudiarla, escudriñarla, memorizarla y vivirla principalmente. Pero insisto, el paso número 1, leer Génesis, Apocalipsis, todo de corrido, y si es necesario que algunos libros te los saltes precisamente porque apenas uno está ahí como que empezando, pues adelante. O sea, yo la primera vez me salté Deuteronomio, me salté Levítico porque sabía que no los iba a entender. Y apenas en febrero que empecé con un estudio de Levítico, terminé totalmente empachado, y eso que llevo aquí en estos casi 5 años. Entonces no podemos tomar la Biblia como un librito de fábulas, como un libro que ya existe. Y si esto no es suficiente, incluso si utilizamos un razonamiento fuera de la Biblia. Hay mucha gente que sube o que comparte pensamientos en las redes sociales sobre distintos autores. Los más usuales son los que son los nihilistas y los marxistas. Los nihilistas de Nietzsche siempre. Y la frase favorita de los nihilistas: el que entiende cualquier cómo supera el que tiene un porqué supera cualquier cómo. Lo escribió un hombre que no pudo terminar su Zaratustra por una sífilis. No superó su cómo, ¿verdad? Hay gente que pone, no, que la historia de las sociedades es la lucha de clases. Pero jamás en su vida han abierto el capital. Ni mucho menos el manifiesto comunista, ¿verdad? Entonces, muchas personas parten de frases sacadas al aire para poder hablar de un autor. Los que quieren profundizar en ese autor no leen la biografía del autor solamente, no leen lo que dijo fulanito de este autor, sino leen todos los libros del autor este. O sea, hay filósofos nihilistas que se avientan o que saben de memoria todos los libros de Nietzsche. Hay socialistas que saben todos los libros de Marx. ¿Y por qué hacen esto? ¿O por qué quieren hacer esto ellos? Simplemente porque comprenden que la única manera de poder entender lo que esta persona quiso decir es estudiando la obra completa de esta persona. Que lo que tienen que hacer ellos, en lugar de estar investigando lo que me dijo fulanito, lo que me dijo sultanito sobre este autor, yo tengo como persona que leer a este autor, leer sus libros, tengo que comprar sus libros, en algunos casos, otros pues los cargan de internet gratuitamente. Leo estos libros, empiezo a estudiar estos libros, empiezo a estudiar el contexto social de estos libros, en qué año fueron escritos, por qué se escribió, así, etcétera. Empiezan a desmenuzar cada una de las cosas de estos libros y de aquí se desprenden un montón de situaciones. O sea, a tal grado que el nihilismo es una disciplina, a tal grado que el socialismo, incluso tristemente en las universidades, se enseña como una verdad que no se puede, innegable. O sea, pero esto, insisto, parte de un estudio profundo que se hace sobre estos autores. Y hay gente que con tan solo leer la obra del autor, conoce más al autor que la misma familia del autor. Si tomamos esta te vas a romper otra vez. Si tomamos esta premisa en cuanto a la aplicación de la Biblia,
tenemos la ventaja de que no tenemos que comprar un montón de libros, todos ya vienen uno solo, que es la palabra de Dios. Quiero conocer de Dios, quiero entender a Dios, quiero saber quién es Dios, ahí está. Solamente es cosa de que nosotros realmente tengamos la convicción de conocer a Dios. Y si no queremos conocer a Dios, insisto, Dios no nos obliga, pero pues tampoco será saludable que nos estemos quejando cuando todo vaya mal, ¿verdad? Pues vamos a terminar con la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos esta palabra que nos has permitido escuchar, por esta exhortación que también nos has permitido compartir y de la cual también nos has provisto, porque sabemos, Padre, y entendemos que muchas veces hemos dejado de escudriñar tus escrituras, hemos dejado de meditar en tu palabra, hemos dejado totalmente de largo esta parte porque simplemente en nosotros hemos tenido una pereza espiritual, hemos desarrollado un estado de confort interno en el cual no queremos conocerte más o en el cual decimos haberte conocido bastante. Sin embargo, si de por sí ni de los autores humanos se termina de conocer al autor después de más de 200 o 300 años o hasta de 2000 años de estudiar sus obras, pues mucho menos terminaremos de conocerte a ti a pesar de que estemos leyendo una y otra vez tu palabra. Por lo cual, Padre, te pedimos perdón porque nos enorgullecimos mucho, a lo mejor, o nos conformamos con lo que ya sabíamos, o nos creímos que ya sabíamos demasiado más que otras personas, y eso nos orilló o nos incitó a ser unos mediocres en cuanto al estudio de tu palabra, a tener una relación mediocre contigo, una relación que lejos de crecer y de dar buen fruto, simplemente ya se había estancado y que estaba produciendo pues solamente un árbol seco. Te pedimos, Padre, que si en nosotros está despertando esta higuera seca, que sea mejor que nos arranques de la tierra antes de que permitas que nos sigamos secando. Si es necesario que nos quebranta cualquier endurecimiento que tengamos, sea físico, moral o espiritual, porque sabemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos redimas, porque solamente tú y nada más tú eres aquel que nos menciona que sus misericordias son nuevas cada mañana. El día de hoy, Padre, te entregamos a lo mejor algunas cargas que estaban pesando sobre nosotros y que nosotros en nuestro orgullo decidimos sostener, y que estas cargas muy probablemente nos estaban separando de ti. Y en nuestra soberbia o en nuestro conformismo decidimos mantenerlas en nuestros hombros. El día de hoy te las entregamos y nos quitamos todo esto que nos está estorbando en cuanto a tu palabra. De igual manera, Padre, quizás haya estorbos que no somos capaces de ver, quizás haya cosas que no querramos ver, por lo cual te pedimos que cualquier estorbo que nos esté impidiendo seguir avanzando, que sea quitado del medio, sea una persona, sea una situación laboral, sea una situación intelectual, sea un estado incluso del corazón, a lo mejor una depresión o cualquier cosa así, que todo esto nos sea quitado y nos sea arrebatado para que así podamos seguir marchando en tus caminos. Te pedimos que nosotros pongas un corazón de carne que esté dispuesto a seguir tus mandamientos, pero principalmente a amarte, porque muchas veces hemos puesto ídolos en tu lugar, hemos puesto cosas que hemos denominado más importantes que tú, y no en nuestro orgullo nos hemos enceguecido y no hemos querido ver que tú nos enseñas que nada puede estar por encima de ti. Enséñanos, Padre, a amarte a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y también enséñanos a seguir tu palabra, no de una manera religiosa, sino como una convicción que que pones en nuestro corazón para que te sigamos con la finalidad de que podamos estar más tiempo en tu presencia. Enséñanos a mantener una relación viva y diaria contigo, una relación buena contigo y no una relación estancada en la monotonía de nuestro silencio. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.